A ver, en los últimos días se vivenció algo que fue escalando, no solamente en los medios nacionales, sino en todos los ámbitos políticos e internacionales. El tema de cómo se estaban tratando a aquellas personas que tenían que ser contenidas por el Estado, que estaban padeciendo problemas de coronavirus, y en lugares que eran realmente inhóspitos, asquerosos, inmundos, inhumanos, que estaban siendo contenidos por parte del gobierno de Formosa. Aparte, la autoridad máxima de imponer que nadie sale, nadie entra, la restricción prácticamente hasta la libertad de expresión. Nada nuevo en una provincia feudal en donde los gobernadores duran 30 años en el poder y parece que no les basta. La Comisión Interamericana de Derechos Humanos, me voy a permitir leer un poco, avanzó con el tratamiento de la cautelar solicitada a partir de la grave situación que viven los formoseños. La Comisión de Derechos Humanos de la Comisión Interamericana, como traslado del Estado Nacional sobre una solicitud de medidas cautelares presentada por bases republicanas y por CADAL, que es el Centro para la Apertura y Desarrollo de América Latina, a partir de las graves violaciones a los derechos humanos que se vienen suscitando en la provincia de Formosa, le concedió el 3 de febrero un plazo de 3 días al Estado Nacional para que se expida sobre la gravísima situación descrita por estas dos ONG que aporte información sobre la situación que se vive en dicha provincia bajo el gobierno de Gildo Infram, ¿no? Esto se lo dirigieron directamente a Pietragala. Y luego hubo otro de los 3 comunicados que hizo la CADAL y también las bases republicanas. Las organizaciones de la sociedad civil, Base Republicana y CADAL, solicitamos la semana pasada ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos el otorgamiento de medidas cautelares respecto a la situación de múltiples violaciones a los derechos humanos que se viven en la provincia de Formosa y que son de público conocimiento. En función de esto, queremos expresar nuestras consideraciones en relación a las declaraciones realizadas el 28 de enero pasado por el secretario de Derechos Humanos de la Nación, Horacio Pietragala. ¿Se acuerdan que dijo Pietragala? Pero si hasta aire acondicionado tienen, como diciendo estaban chiche bombón. Sí. Bueno, nosotros estamos en comunicación con nuestro compañero Brian Zapira, que es el director de Relaciones Institucionales, justamente de CADAL, Centro de Apertura y el Desarrollo para América Latina, que es una de las 2 organizaciones o ONG de prestigio que en el orden internacional estaban pidiendo a la Comisión Interamericana de Derechos Humanos que aporte lo suyo, que diga lo que están haciendo. Brian, ¿cómo te va? Muy buenas tardes. Sergio Einitz y quien te saluda, Horacio Mora, te agradecen este contacto. ¿Cómo estás? Hola, ¿qué tal? Buenas tardes. Sergio, Horacio, un gusto de nuevo conversar con ustedes. Bienvenido, Brian. ¿Y qué resolvió la Comisión Interamericana de Derechos Humanos? ¿Se metió de lleno o no? Bueno, básicamente, un poco vos lo comentabas, ante la gravedad de la situación, que básicamente lo que implica y lo que nosotros hemos planteado era, primero, la situación de todos aquellos residentes en Formosa que se ven impedidos de regresar a la provincia, muchos de ellos parados en las rutas. Incluso hubo un caso que salió en la pública de una persona que se tiró al río para cruzar y terminó ahogándose por los requisitos prácticamente incumplibles que le exige el gobierno de Formosa. Anticonstitucional, además. Absolutamente. Esa es una situación. Además, una vez que ingresan, más allá de que tengan o no tengan COVID, se los obliga a estar 14 días de cuarentena en esos centros. Esa es una situación. Algo que ningún funcionario público ni del orden nacional y provincial cumple. De hecho, hubo varias visitas de ministros y el mismo presidente de la República y nadie hizo ninguna cuarentena, fueron y volvieron. Exactamente. Otra situación es la propiamente relacionada con las condiciones edilicias de trato y de propio riesgo a la salud en esos centros que hemos recibido información de que están en muy mal estado y donde se recibe muy maltrato. Y también cuestionamos la propia situación de que, aún estando con COVID, con o sin síntomas, y siendo también contacto estrecho de una persona con COVID, literalmente y técnicamente se la priva de libertad, obligándola a ir a un centro de aislamiento.
consideramos que esa privación a la libertad no es legítima y que uno debiera poder transcurrir la situación de tener el virus en su casa o en un hospital. Y después será cuestión del propio Estado controlar si hay alguien que rompe esa cuarentena, que está bien que sea una cuarentena obligatoria, pero entendemos que bajo ningún concepto se puede privar de la libertad, y mucho menos en las condiciones que están estos centros. Entonces, hecha esta presentación, sí, la Comisión Interamericana evidentemente consideró que tenía sustento suficiente, porque no siempre dan traslado al Estado, no siempre lo notifican para que te conteste, y la semana pasada lo que ocurrió es que le dieron traslado por 3 días al Estado Nacional, que es quien a nivel internacional tiene la representación de todo aquello que ocurra a nivel local, o sea, cualquier cuestión que ocurra en una provincia, en un municipio o con cualquiera de los 3 poderes, quien ejerce la representación internacional en los foros internacionales es el Poder Ejecutivo Nacional, a través de la Cancillería y de la Secretaría de Derechos Humanos en este caso. Entonces deben responder cuál es la situación. La justicia, perdóname, Brian, la justicia en este punto, vamos a decirlo, en este carril de acciones políticas entre la Comisión Interamericana y demás, no juega ningún papel. Es todo a través de la diplomacia. Sí, digamos, hay acciones judiciales de habeas corpus que incluso algunas han llegado a la Corte Suprema, y la Corte Suprema le ha dicho a Formosa que tiene que cumplir con los estándares constitucionales, cosa que no está ocurriendo. Pero al margen de eso, en casos de extrema gravedad como este, se puede recurrir directamente a la instancia internacional de la Comisión Interamericana, que es, digamos, una excepción a la regla del agotamiento de la instancia local. Quizás sea muy técnico, quizás lo explico un poco más. Uno debe reclamar en la instancia judicial local cuando hay una violación a un derecho y luego recurrir a la instancia internacional. La excepción a esto da la posibilidad de abrir el pedido de medidas cautelares cuando hay gravedad, urgencia, y la continuidad de esa situación hace que el daño pueda llegar a ser irreparable. Entonces, esto es lo que nos llevó a nosotros, amén de que ya había un fallo de la Corte Suprema de la Nación, nos llevó de todos modos a pedirle a la Comisión que actúe. Bueno, en cierta medida algunos avances hubo luego de esta interacción en donde, flexibilizó, entre comillas, el ingreso y el egreso de los ciudadanos a dicha provincia. Eso se logró luego de la interacción entre el gobierno nacional, la presión de la Comisión Interamericana, el seguimiento de ustedes y de bases republicanas, como para llevar adelante esto. Pero hasta ahí me parece que quedó. No veo mayores cambios. Sí, falta muchísimo, nosotros creemos, y además también hay un accionar de organizaciones internacionales de derechos humanos muy prestigiosas como Amnistía Internacional y Human Rights Watch, que se han expedido firmemente al respecto. Yo creo que lo que hubo fue, primero, que con el viaje del secretario, de golpe, si uno ve las estadísticas publicadas por el propio gobierno de Formosa, que publica la gente que está en cuarentena, lamentablemente no discrimina cuántos están en centros de aislamiento como estos y cuántos están en hospitales y cuántos están en sus hogares, pero fue descendiendo abruptamente, digamos. Nosotros nos tomamos el trabajo de ver los partes diarios, y el día de la denuncia había 3.191 personas en cuarentena. Para el 27 y 28, que fue la fecha que viajó el secretario Pietragala, había 2.030, y para el día de ayer había 1.195 personas en cuarentena. Esto demuestra que tuvieron alguna reacción, liberaron un montón de gente, más allá que, reitero, no discrimina esta información, cuántos están en los centros de aislamiento y cuántos no. Aparentemente cerraron este lugar que era el estadio, creo que es de básquet, Cincuentenario, lo cerraron. Entonces, bueno, la verdad que por suerte algún avance hubo debido a la presión, pero realmente las situaciones de abuso continúan, claramente.
Brian. Y sin duda que sin toda esta visibilidad que adquirió a raíz de lo que dijo mi tía, Human Rights Watch y nosotros, y la presión también de la propia ciudadanía, esto hubiera continuado, ¿no? Y es realmente increíble que, yo no sé, digamos, en el país no existe este antecedente, pero que a alguien lo obliguen a pasar una cuarentena en un centro de aislamiento. Sí. Ustedes nada más tener 38 grados de fiebre y en vez de poder pasarlo en tu casa, si es que no es necesario ir a un hospital, marche para ese lugar. Un lugar que no conoces, con un montón de gente, compartir con el baño con el resto, cualquier cosa. Cuidado por policías, donde no hay enfermeros, donde no hay médicos, donde pasan una vez por día los enfermeros, donde te traen cualquier comida, y además que es una violación a la libertad. Bien. Brian, en este caso, bueno, cuando se produce una violación de los derechos humanos, hablemos de la Comisión, ¿no?, Interamericana u otro organismo, ¿necesita de la constatación para proceder o actúa de oficio? En el caso de una medida cautelar, ameritan las pruebas que se le acompañan, ¿no? Entonces, nosotros pusimos en nuestra denuncia 6 casos testigos correspondientes a 3 familias que incluso brindaron el consentimiento para que los representemos. Por suerte estos 3 casos están prácticamente resueltos. Uno de ellos llegó a algún diario que era de una mamá a la cual le habían quitado al bebé al propio momento del nacimiento por unas cuestiones muy confusas de que tenía determinados problemas de salud, que podía tener COVID ella. Bueno, estuvo varios días ella aislada y muchos días sin saber dónde estaba su bebé. Luego el bebé apareció y por suerte se lo devolvieron. Pero también nos presentamos en nombre del colectivo de gente que está intentando regresar y de toda la gente que está aislada en estos centros. Yo creo que en este caso la propia normativa que obliga a aislarse y todos los videos que hay y todas las fotografías que hay y los testimonios que hay en video son más que suficientes. Son elocuentes, probar que estas medidas están fuera de los estándares exigidos por el sistema interamericano. Ahora, Brian, el problema también es el sistema, ¿no? Porque no vamos a solicitarle o pedirle a un gobierno feudal que no viole los derechos humanos. Siendo un gobierno feudal, te viola permanentemente los derechos humanos y lo que es el sistema republicano. Está bien que cada una de las provincias tienen autonomía para esto, pero, a ver, yo creo que alguna normativa al respecto tiene que darse, incluso la Constitución Nacional, o tener que adherir cada uno de los congresos una especie de adherencia a la Constitución Nacional. No puede una provincia tener un gobierno con un mismo gobernador con más de 33 años en el poder, 34, en el 95, estoy sacando malos cálculos. Asumió el 10 de diciembre del 95, pero atención, como gobernador. Ya venía de estar otros 4 años como vicegobernador, no más de 40, porque venía de vice, etcétera, etcétera, Infran, y de ahí para atrás mirás, y también ha sido una historia muy particular el tema de estas provincias feudales, que no es la única, pero sí es el gobernador con más tiempo que se ha mantenido en el poder a fuerza de elecciones. Claro, elecciones a pura dádiva, o sea, son todos dependientes del Estado, todos tienen un plan, todos dependen de manera directa o indirecta, entonces el que no vota de esa manera está afuera, no come. El que no vota no come, me hace acordar a otro lugar, ¿no? Sí. O sea, lo más parecido a Venezuela. Digo, es el sistema. ¿Cómo? ¿No es coerción eso? Pero por supuesto. Por parte del sistema ya y una violación de derechos también. Es el primer la primera violación a los derechos humanos es que rija una constitución provincial de esta manera. Le hace la reelección indefinida. Sí, lamentablemente en el marco constitucional argentino, obviamente que nuestra Constitución Nacional prevé que las constituciones provinciales no pueden contradecir ninguna normativa de la Constitución Nacional, pero nada dice estrictamente respecto a la posibilidad de que las constituciones provinciales permitan la reelección indefinida.
es una práctica muy poco saludable esa. El marco constitucional nacional no lo impide a nivel provincial. Entonces ocurre que estas autocracias provinciales se eternizan en el poder. Obviamente hay una formalidad que cumple con una ley, pero la realidad es que la calidad institucional deja mucho que desear. Y hay un artículo interesante que salió en Clarín analizando un poco cuál es la situación de Formosa, que escribió nuestro director de Cadal, Gabriel Salvia, que está titulado algo así como Formosistán, y ahí él toma las calificaciones que hacen de la salud democrática, las democracias, muchas instituciones internacionales como Freedom House o la propia publicación de Economist, que toma determinados parámetros y califica la calidad institucional de los países. Bien. Y claramente llega a la conclusión que lo que rige en Formosa estaría calificado, si uno pudiera hacer ese estudio respecto de la provincia como si fuera un país, como una autocracia. Bien. Entonces, la primera gran violación de los derechos humanos, una que, autocracia. Coincido con que la calidad institucional de Formosa es bajísima, ¿no? Brian Shapira, muchas gracias La por... división de poderes No existe. Y hay denuncias por parte de algunos opositores y los medios de comunicación son totalmente perseguidos. No existe, no podés ni pensar diferente. El caso del Diario de la Nación, que se vio impedido de ingresar a la provincia, es claramente otro de los temas, por ejemplo. Seria violación a la libertad de prensa. Shapira, muy amable, muchas gracias. Gracias a ustedes. Entonces, el director de Relaciones Institucionales de Cadal estaba hablando con nosotros acerca de la violación de los derechos humanos en una de las provincias del norte de la República Argentina. Estamos hablando de Formosa y un gobernador que lleva más de 35 años en el poder, sin contar la vicegobernación. En estas administraciones absolutistas es donde anidan, digamos, todo este tipo de violaciones de derechos y obviamente, bueno, esto le hace muy mal a la democracia, realmente. Continuamos con más en esta edición del Explorador.